David contra Goliat. El valle amanecía cada día cubierto por una bruma espesa, como si la tierra misma dudara en mostrarse ante lo que estaba a punto de ocurrir. A un lado, las tiendas del sus palabras, sino porque el silencio se hacía más pesado. Cada jornada sin respuesta era una herida nueva en el orgullo, una grieta más en la fe. Los hombres comenzaban a medir el paso del tiempo por el miedo. El amanecer ya no traía esperanza, solo la certeza de que el gigante volvería a aparecer. Algunos fingían estar ocupados afilando armas que sabían que no usarían. Otros evitaban mirar hacia el valle, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. En las noches, alrededor de las hogueras, nadie hablaba de victoria. Se hablaba de huir, de rendirse, de esperar un milagro que no llegaba. El nombre de Goliat se convirtió en un susurro prohibido. Bastaba con mencionarlo para que el ambiente se tensara. Los soldados se encogían, como niños que esperan un castigo inevitable. Había hombres fuertes, veteranos de otras batallas, pero incluso ellos habían perdido algo esencial: la voluntad de dar un paso al frente. El miedo no los había vencido en combate, los había derrotado antes. Mientras tanto, lejos del frente, la vida seguía otro ritmo. En las colinas de Belén, un joven pastor cuidaba ovejas. Su nombre era David. No llevaba armadura ni espada. Sus manos estaban acostumbradas al cayado y a la honda, no al peso del metal. Pasaba las noches bajo las estrellas, aprendiendo a escuchar el viento y a distinguir los sonidos del peligro. Había enfrentado leones y osos para proteger su rebaño, no por gloria, sino por responsabilidad. Y aunque nadie lo sabía aún, en ese silencio había aprendido algo que en el valle faltaba: confiar. David no conocía los detalles de la guerra. Para él, las historias del frente eran rumores lejanos, palabras sueltas que llegaban con viajeros cansados. Hasta que un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos mayores, que servían en el ejército de Saúl. Pan, grano, queso. Nada heroico, solo un encargo sencillo. David partió al amanecer, sin saber que ese viaje cambiaría el curso de la historia. Cuando llegó al campamento de Israel, el aire era distinto. No olía solo a polvo y sudor, sino a tensión. Los hombres hablaban en murmullos y sus miradas se dirigían constantemente hacia el valle. David dejó las provisiones y avanzó, curioso, tratando de entender qué ocurría. Entonces lo oyó. La voz de Goliat atravesó el aire como un trueno. David se detuvo. Escuchó cada palabra del desafío. Vio cómo los soldados retrocedían, cómo el miedo se reflejaba en sus rostros. No entendía. No entendía cómo un solo hombre podía paralizar a todo un ejército. Preguntó qué estaba pasando.
Preguntó quién era aquel filisteo que se atrevía a desafiar al pueblo de Israel. Las respuestas fueron susurros cargados de vergüenza. Le hablaron del gigante, de su fuerza, de su invencibilidad. Le dijeron que nadie se atrevía a enfrentarlo. David miró el valle, miró al gigante. Y por primera vez, en medio de aquel escenario de terror, alguien no vio a Goliat como un destino inevitable, sino como un problema que aún no había sido enfrentado. Y así, sin saberlo, el equilibrio del valle comenzó a cambiar. Porque mientras todos veían un monstruo imposible de derrotar, David solo veía a un hombre que había desafiado algo más grande que él mismo. Cuando David empezó a preguntar, las miradas se clavaron en él con molestia. ¿Quién era ese muchacho para hablar? Algunos se rieron con nerviosismo. Otros le dijeron que callara, que no sabía de lo que hablaba. Le explicaron el desafío, la fuerza del gigante, el miedo del rey. Le dijeron que no era tan sencillo como parecía. Pero David no se calló. Preguntó por qué nadie respondía. Preguntó por qué permitían que aquel filisteo insultara al pueblo y a su Dios día tras día. Sus palabras comenzaron a correr de tienda en tienda como una chispa en un campo seco. No porque fueran especialmente elocuentes, sino porque eran distintas. No sonaban a resignación, sonaban a incredulidad. Ese fue el momento en que su hermano mayor lo vio. Eliab, curtido por la guerra y la frustración, se acercó a David con el ceño fruncido. Lo reprendió con dureza. Le dijo que había venido solo por curiosidad, que era un niño insolente que no entendía el peso de la guerra. Sus palabras estaban cargadas de rabia, pero también de algo más profundo, vergüenza. Porque David estaba diciendo en voz alta lo que todos temían pensar. David no respondió con ira, no discutió, solo preguntó de nuevo, ¿qué se hará con el hombre que venza al gigante? ¿Qué recompensa habrá para quien libere a Israel de esa humillación? Y entonces, las palabras llegaron a oídos del rey. Saúl mandó llamar al muchacho. Cuando David entró en su tienda, el contraste era evidente. El rey, alto, imponente, parecía una sombra cansada de sí misma. Sus ojos reflejaban noches sin sueño, días de dudas. Frente a él, David parecía insignificante. Un joven sin armadura, sin experiencia militar, sin aspecto de héroe. Saúl lo miró largo rato antes de hablar. Escuchó sus palabras. Escuchó cómo David hablaba del gigante sin temor, cómo lo describía no como una fuerza invencible, sino como una amenaza que debía ser detenida. El rey intentó disuadirlo. Le recordó que Goliat era un guerrero desde su juventud, mientras que David no era más que un pastor. David no alzó la voz, no presumió. Simplemente contó lo que había vivido. Habló de los leones y los osos que atacaban a su rebaño, de cómo los había enfrentado, de cómo no había sido su fuerza, sino algo más profundo lo que lo había sostenido. Habló con una calma que desconcertó al rey. Saúl escuchó, y en ese silencio algo se quebró. El rey vio en David algo que había perdido hacía tiempo. No valentía ciega, sino convicción. Una certeza que no dependía del tamaño del enemigo, sino de la fe en que no todo estaba decidido de antemano. Aún así, Saúl insistió en protegerlo. Mandó traer su armadura. El metal cubrió el cuerpo de David, pesado, ajeno. El joven dio unos pasos y se detuvo. No podía moverse con naturalidad. Aquella armadura no era una protección, era una carga. David se la quitó. El silencio en la tienda fue absoluto. No quería luchar como los demás. No quería esconderse tras el metal ni fingir ser alguien que no era. Tomó su cayado, su honda y eligió 5 piedras lisas del arroyo. 5, no por miedo, sino por costumbre, como siempre había hecho. Cuando salió de la tienda, el murmullo recorrió el campamento. Algunos se rieron, otros cerraron los ojos. Nadie quería ver cómo aquel muchacho era destrozado en el valle. Pero David avanzó. Y con cada paso, el peso que había aplastado al ejército durante 40 días empezó por primera vez a resquebrajarse. El valle de Ela parecía distinto cuando David descendió hacia él, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque algo invisible se había puesto en movimiento. El ejército de Israel observaba desde la colina con una mezcla de incredulidad y temor. Algunos apartaban la mirada, incapaces de soportar lo que creían que iba a ocurrir. Otros miraban fijamente, como si no quisieran perderse ni un segundo, aunque temieran el final. Del lado filisteo, la reacción fue distinta. Cuando Goliat vio al muchacho avanzar solo, sin armadura, sin espada, soltó una carcajada que resonó por todo el valle. No era una risa nerviosa ni contenida, era una risa de desprecio.
El gigante bajó la mirada, evaluándolo como quien observa a un animal insignificante que se ha salido de su sitio. Avanzó unos pasos, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Habló con desprecio, burlándose. Preguntó si lo tomaban por un perro para enviarle a un niño armado con palos. Sus palabras estaban cargadas de insultos, no solo hacia David, sino hacia todo Israel. Cada frase era una humillación más, lanzada con la seguridad de quien nunca ha sido contradicho. David no se detuvo. Levantó la mirada y respondió. No gritó, no tembló. El ejército filisteo no reaccionaba. El gigante yacía inmóvil en el suelo, derrotado por un muchacho sin armadura. David se acercó con cautela. Tomó la espada del propio Goliat, pesada, enorme, y con un solo movimiento puso fin al combate. No hubo crueldad en el gesto. Fue rápido, definitivo. Entonces el valle explotó. Los filisteos retrocedieron, presa del pánico. La figura invencible que los había sostenido durante 40 días había caído. El miedo cambió de bando. Los israelitas gritaron, avanzaron, persiguieron al enemigo hasta las puertas de sus ciudades. Lo que había sido parálisis se convirtió en furia contenida durante semanas. La victoria no fue solo militar, fue algo más profundo. Cuando el polvo se asentó y el ruido se disipó, David volvió a ser solo un muchacho cubierto de sudor y tierra. Pero nada volvería a ser igual. El nombre de David empezó a circular entre los soldados como un susurro primero, luego como un canto. No hablaban solo de la piedra, hablaban del valor de dar un paso cuando nadie más se atreve. Saúl observaba desde la colina. En su interior, sentimientos opuestos chocaban. Gratitud, alivio, admiración y una sombra de inquietud. Había visto caer a un gigante, pero también había visto nacer algo nuevo, algo que no podía controlar del todo. David regresó al campamento sin buscar aplausos. No levantó los brazos, no pidió reconocimiento, simplemente caminó como quien ha cumplido con lo que debía hacerse. Pero a su paso, las miradas cambiaban. Los hombres que antes evitaban mirar al valle, ahora lo miraban a él. El miedo había sido vencido. Y aunque muchos no lo sabían aún, ese día no solo cayó Goliat. Ese día comenzó una historia que iba mucho más allá de un combate en un valle. Una historia de ascenso, de conflictos, de lealtades rotas y promesas difíciles de cumplir. Porque derrotar a un gigante es solo el principio.